Hola, muy buenas noches. Bienvenidos a la Facultad de Economía y Negocios de la Universidad de Chile. Muy agradecidos de que se interesen en nuestro evento. Tenemos más de 110 asistentes. Les quiero presentar al expositor de esta clase abierta que auspicia el Magíster en Contabilidad, que es uno de los 32 versiones de programa de posgrado que tenemos en la escuela. Cristian, hola, bienvenido. Les voy a presentar a Cristian. Cristian es economista de la Universidad de Chile. Tiene un Hola, ¿cómo magíster estás? en finanzas. Hola, hola, en nuestra casa de estudios. Además, tiene un magíster en econometría en la Universidad de Londres. Y Cristian ha hecho una destacada carrera en Penta Vida, cerca de 11 años de una exitosa carrera. Actualmente se desempeña como subgerente de inversiones y además es profesor de la Facultad de Economía y Negocios. Así que muchas gracias, Cristian, por tu tiempo, por darnos esta clase. Para nosotros es muy importante que nuestros potenciales alumnos vivan la experiencia, así que, y más aún con profesores destacados como tú. Así que muchas gracias, Cristian, bienvenido. No, muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias también de ser parte del Magíster de Contabilidad. Y bueno, como le está diciendo Sebastián, esto es para los que tanto fueron alumnos de la facultad como para eventuales prospectos que vamos a tener. La idea es que sea una charla lo más informativa y al mismo tiempo interactiva con ustedes. Así que también mándenle las preguntas acá a través de los medios virtuales a la gente del equipo para que me las transmitan a mí. Y vayamos intercambiando información durante este webinar. Gracias, Cristian. Acá vamos a estar con el equipo de soporte, así que te dejamos toda la palabra y vamos a estar aquí en el chat recibiendo las preguntas. Ya, Para el- de gracias. de la clase. Pongo la presentación. Les aprovecho para contar que esta clase va a ser grabada, luego va a ser subida a nuestro canal de YouTube para que después la puedan ver cuantas veces ustedes quieran y también revisar otras clases pasadas. Con esto me despido. Hasta más ratito, Cristian. Ya, gracias. Hola, muy buenas noches a todos. Bueno, hoy día vamos a hacer un webinar de inversiones para personas naturales, en las cuales básicamente vamos a ver las oportunidades y riesgos que tenemos nosotros como individuos y que podemos acceder a ciertos mercados que son bastante valiosos para nosotros en la construcción de riqueza futura. Y básicamente, para poner un poquito esto en contexto, les quiero mencionar que en el último tiempo, especialmente debido a la discusión que hubo hace poco tiempo en el Congreso por el retiro del 10%, creo que todos de una u otra manera hemos sido bombardeados de información respecto de distintas oportunidades de inversión, tanto como de APB, de inversión inmobiliaria, etcétera, etcétera. Y cuando se nos presentan estas oportunidades, en general siempre se nos habla del retorno que nosotros podemos obtener o la rentabilidad, y en general siempre se deja de lado el conversar de cuáles son los riesgos que nosotros estamos asumiendo. Entonces, todos los que participamos en el mercado de inversiones entendemos que cuando uno realiza inversiones tanto a nivel institucional como personal, uno tiene siempre que balancear lo que son los retornos con los riesgos, y eso son las dos cosas centrales de este seminario. Para ir entrando en materia, bueno, básicamente, ¿quién soy? Como les decía Sebastián, yo soy economista de la Universidad de Chile, formado en la facultad. Tengo un magíster en finanzas también en la Universidad de Chile, un magíster en econometría en la Universidad de Londres y un curso de especialización en la LBS. Trabajo hace 11 años de inversiones. Actualmente soy subgerente de inversión en una compañía de seguros de vida. Soy profesor de la Escuela Posgrado de la Facultad de Economía y Negocio, en específico del magíster de Contabilidad. ¿Ya? Bueno, hoy día, ¿qué vamos a ver o qué vamos a cubrir en esta charla? Básicamente vamos a entender o vamos a bucear en los principales mecanismos de inversión que nosotros tenemos disponibles como personas naturales, los cuales corresponden al mercado de pensiones, que para un amplio porcentaje de la población vendría a ser la principal fuente de riqueza futura, o la principal forma de construcción de riqueza a lo largo de nuestra vida. Mucha gente piensa que el mercado de pensiones o nuestro ahorro de pensiones es simplemente una cuenta de ahorro, y está muy lejos de serlo. Es una forma de inversión y de la cual también podemos sacar bastante provecho. Luego vamos a hablar de las inversiones inmobiliarias,
En los últimos 10 años hay una evolución bastante marcada en Chile, en la cual muchos inversionistas, como personas naturales, han comenzado a comprar viviendas, ya sean casa o departamento, no para vivir y no para que esto se transforme en una segunda vivienda, sino con fines netamente de inversión, lo que significa que se adquieren propiedades para buscar el arriendo, y que con los flujos que esto genere yo voy pagando el dividendo, porque en un amplio porcentaje de los casos estas propiedades tienen una hipoteca, para después al final de que se pague este crédito hipotecario yo pueda disponer de un activo y pueda tomar la decisión de venderlo, ganar la apreciación que ocurrió con ese activo financiero durante ese periodo, o incluso venderlo antes de que yo termine de pagar la propiedad, ¿ya? Y luego vamos a hablar de las inversiones financieras, que es un mundo gigante, en general está un poquito más alejado de las personas naturales, porque es un mundo que requiere en general un mayor grado de especialización, conocimientos y tiempo, pero hay varias herramientas que podemos ocupar también a nuestro favor. De paso también vamos a ver ciertos beneficios tributarios que tienen cada uno de estos mercados. Lógicamente esto no es una charla tributaria, pero hay algunos elementos tributarios bastante relevantes que debemos considerar y que nos pueden ayudar a tomar decisiones óptimas desde el punto de vista financiero. Aquí, ¿qué no vamos a ver? Para dejarlo claro desde el comienzo, no vamos a hacer recomendaciones particulares a cada uno de ustedes por razones obvias, hay más de 100 asistentes, entonces sería algo imposible, y tampoco nos vamos a detener, en el retorno que tiene cada uno de los activos sobre los cuales vamos a hablar. Vamos a hablar solamente de forma general del perfil de riesgo-retorno que tiene cada uno de ellos, ¿ya? Antes de entrar en cada uno de estos tres mundos de inversiones, hay algunos conceptos transversales que debemos definir y que debemos aclarar y que siempre están presentes en todas las inversiones. Primero, debemos hablar del concepto de riesgo. Toda inversión tiene riesgos, ¿ya? O sea, hay una relación lineal y directa entre el riesgo y el retorno. Si es que yo quiero obtener un mayor retorno, es absolutamente necesario estar dispuesto a asumir riesgos mayores, ¿ya? Cuando uno habla en el mundo de inversiones libres de riesgo, uno en general se refiere a las inversiones que uno puede hacer en los bancos centrales de los países más desarrollados, ya sean en instrumentos del Tesoro de la Reserva Federal de Estados Unidos o en instrumentos en euros en el Banco Central Europeo. Cuando uno ve los retornos que uno podría obtener en estos mercados, las tasas de verdad que son cero, y muchas veces incluso yo tengo que aceptar pérdidas porque las tasas de retorno son negativas, ¿ya? Al fin de cuentas existe un convencimiento bastante amplio en la comunidad tanto académica como que trabaja en mercados de inversiones, es que la Reserva Federal, si emite un instrumento, nunca va a tener problemas de default y nunca, nunca va a dejar de incumplir su promesa de pago, porque en último término siempre tendría la posibilidad de volver a emitir dólares para poder hacer frente a estas obligaciones, ¿ya? Y esas son las únicas inversiones que son libres de riesgo. Todas las demás inversiones que yo realizo tienen un concepto de riesgo asociado, y lo que yo siempre tengo que llegar a determinar es si es que el retorno que estoy obteniendo me compensa el riesgo que estoy asumiendo en cada una de las inversiones que realizo, ¿ya? Un segundo concepto que es bastante relevante es el perfil de inversionista. Todos nosotros, como personas naturales, tenemos un perfil de inversionista que es único. Este viene definido por características propias de nosotros como la edad, el sexo, el nivel de ingresos, el nivel de riqueza previa, el nivel de riqueza futura, por ejemplo, si yo estoy esperando recibir alguna herencia o alguna propiedad que me tiene que llegar de un contrato que viene del pasado, etcétera, etcétera. Entonces, todo eso va a determinar cuál es el perfil de riesgo-retorno que yo estoy dispuesto a asumir. Luego, además de esto, hay que agregar variables que también son psicológicas. No todas las personas están dispuestas a asumir los mismos riesgos. Hay gente que se define como ampliamente aversa al riesgo. Es muy común escuchar personas que dicen, si alguna vez realizo una inversión, solamente quiero participar en el mercado inmobiliario, en el cual yo quiero ver la casa, quiero poseer el activo, por así decirlo, y en caso de dificultades o pase lo que pasa a futuro, yo puedo disponer de este activo y venderlo. Y en contraposición hay otro grupo de personas que se definen como amantes del riesgo, que dicen derechamente yo prefiero participar del mercado accionario, elegir una, dos o tres acciones particulares y empezar a efectuar
operaciones de compra y venta sucesivas que me puedan generar un retorno, ¿ya? Entonces, al final, la suma de todas estas características van a definir el perfil de inversionista que yo tengo. Esto es bastante relevante porque una recomendación de inversión tienen que entenderla que es particular a cada persona de acuerdo a su perfil de inversionista. Si alguno de ustedes alguna vez ha participado en la compra de fondos mutuos, por ejemplo, a través del banco, que es como la forma más simple de hacerlo, se van a encontrar con que le hacen una pequeña encuesta en la cual, a través de una serie de preguntas, que en general son cuestionarios tipo bastante cortos, no más de 10 preguntas, lo que tratan de determinar es cuál es el perfil de riesgo que tú estás dispuesto a asumir y junto con eso, cuál es el perfil de ganancias óptimo para ti, para que ellos te puedan efectuar una recomendación lo más apropiada posible de acuerdo a tu perfil, ¿ya? Entonces, en esto tenemos que ser bastante claros en que las recomendaciones no son para todos, no son iguales para todos porque no todos tenemos las mismas características, ¿ya? Y un tercer concepto que es transversal a cualquiera de los mercados en los cuales nosotros participamos, tiene que ver con el conflicto de interés que está presente en las recomendaciones de inversión, ¿ya? Yo siempre me tengo que preguntar quién es el que me está recomendando y cuál es el riesgo que esa persona o esa institución está corriendo. Existen dos mundos, por así decirlo, en este universo de las asesorías o las recomendaciones de inversión. En un mundo bastante extremo, yo recibo una recomendación de inversión, yo pago una tarifa fija, por ejemplo, en la cual yo le pago a un asesor de inversiones para que me dé determinadas recomendaciones, y luego yo tengo que tomar la decisión si considero esa recomendación de inversión como apropiada o no para mí, y si le hago caso o no, ¿ya? Y en este modelo, la persona que me hizo la recomendación de inversión o la institución que me dio la recomendación de inversión, él cobró sus honorarios por la recomendación y él no va a correr ningún riesgo. O sea, si gano con la inversión es dinero absolutamente mío y si pierdo la pérdida también es 100% tuyo. ¿Ya? Este es un modelo más o menos extremo. En el otro modelo, para ponerlo al otro lado de la balanza, existe un modelo en el cual quien te efectúa la recomendación de inversión dice, ¿sabes qué? Por cada 100 pesos que tú inviertas, yo voy a invertir 10 pesos contigo o 20 pesos. Entonces, el recomendador de inversiones, por así decirlo, o tu asesor, va a coinvertir contigo y obviamente, si tu inversión se duplica, él también va a duplicar su inversión porque está invirtiendo junto contigo. Si tú pierdes un 50% de tu inversión, él también va a perder un 50% de su inversión porque él está coinvirtiendo contigo, ¿ya? Y obviamente también existen todo tipo de modalidades intermedias, pero es relevante tomar en consideración cuál es el conflicto de interés que tiene cada uno de los recomendadores de inversión. Esto es lo que explica, por ejemplo, dentro del mercado de pensiones, lo que se ha definido como encaje, que es un porcentaje que los fondos de pensiones tienen que guardar para replicar las inversiones de sus afiliados, ¿ya? No puede discutirse el porcentaje alto o bajo, pero existe una imposición legal a la que ellos repliquen las carteras de sus afiliados para efectos de que ellos puedan compartir las ganancias y pérdidas que tengan los afiliados, ¿ya? Ahora, primero vamos a entrar en el mundo de fondos de pensiones. Lógicamente aquí no voy a hacer una discusión política del tema, simplemente vamos a hablar sobre las características que tiene el mercado actualmente y cuáles son las reglas del juego actuales, ¿ya? Primero vamos a hablar de los determinantes de tu pensión futura o los determinantes del fondo con el cual tú vas a contar una vez que tengas que tomar la decisión de retiro. Vamos a ver las opciones de ahorro adicional que te permite la ley y vamos a ver cuáles son las opciones de retiro, ya porque todos saben que el mercado de pensiones cuenta de dos fases, una fase de ahorro y una fase de desahorro o jubilación, ¿ya? El primer determinante de la pensión futura bajo el actual modelo que nosotros tenemos en Chile es tu sueldo. La tasa de cotización obligatoria está calculada sobre el sueldo, actualmente es de un 10%, y sobre esto luego te cobran una comisión de administración del fondo. Entonces, lógicamente, a medida que tu sueldo es mayor, la cantidad de recursos que tú estás depositando mensualmente en tu cuenta va a ser mayor, ¿ya? Hay que entender también que, por estructura legal, existe un tope imponible que está cerca de los 2 millones, entonces las personas que tienen sueldos superiores a ese rango se ven, en términos teóricos, obligados
a colocar algún ahorro adicional si quiere mantener la proporción del 10% de ahorro, porque de otra forma se van a diluir. En términos matemáticos bastante simples, una persona que tenga un sueldo de 4 millones, que está colocando el 10% por el tope de los 2 millones, en términos prácticos él está ahorrando solamente un 5% de su sueldo. ¿Ya? Entonces, porcentualmente su contribución mensual a su cuenta de capitalización individual es muchísimo menor que una persona que tiene una renta del rango de 1 millón y medio, que está cotizando el 10% completo. ¿Ya? Luego viene la tasa de cotización voluntaria, que como su nombre lo indica, yo tengo la voluntad o el deseo de incrementar los ahorros que yo puedo hacer. Yo puedo definir libremente si es que cotizo o no de forma adicional a lo que me exige el sistema. Yo lo puedo hacer como un porcentaje de mi sueldo, como un monto fijo en general, se fija en UF, o incluso también lo podría hacer si es que yo quiero destinar un monto fijo de forma mensual en pesos, ¿ya? Esto en general hay dos modalidades, pero la forma más común es que yo determino por medio de mi empleador, cada vez que yo recibo el sueldo, mi empleador me retiene un monto que lo manda a mi fondo de pensiones de forma adicional, y ese monto es descontado, por así decirlo, por planilla, y yo no lo recibo en mi liquidación, en el estado de sueldo líquido que yo recibo a fin de mes. ¿Ya? Ahora, junto con la cantidad de dinero que yo estoy mandando todos los meses, ya sea como cantidad monetaria o como porcentaje, es bastante relevante determinar cuáles son los años de cotizaciones efectivas que yo tengo. Es muy común que nosotros veamos en prensa o en distintos medios hablar de lagunas previsionales, ¿ya? Las lagunas previsionales no son nada más que los años o los meses en los cuales yo no hice aporte a mi cuenta de capitalización individual, ¿ya? Entonces, a medida que los años de cotizaciones efectivas son mayores en relación a mi vida útil, por así decirla, de trabajador, que es la fase de ahorro, mayor va a ser el fondo con el cual yo voy a terminar una vez que tengo que tomar la decisión de jubilar, ¿ya? Entonces, aquí lo que está ocurriendo en términos bastante prácticos, y que es una discusión que uno ve en distintos medios de prensa, es que hay un grupo de personas, en general, muchos empleados en Chile no tienen jubilación o no tienen cotización por planilla, porque muchos son independientes, y se considera que durante muchos años estas personas no han tenido cotización efectiva, no hicieron aportes a su cuenta de capitalización individual, y en términos simples, si una persona trabajó 20 años, solo registra cotizaciones por la mitad del periodo, y durante los otros 10 años aparece con aportes de cero, ¿ya? Eso, lógicamente, tiene un impacto en tu pensión futura, porque cada mes que tú no contribuiste en tu cuenta es menos dinero que va a llegar al final de tu vida laboral activa, ¿ya? Todas estas consideraciones de las que acabamos de hablar tienen que ver con la parte de ahorro y tienen que ver con cuánto es el aporte directo que yo efectúo a mi cuenta de capitalización individual. ¿Ya? Estas son decisiones, básicamente, bueno, la parte obligatoria es un mandato legal, la parte voluntaria lógicamente depende de mí, pero esto es cuántos son los pesos o las UF que yo de forma directa traspaso a mi cuenta de capitalización individual. Y luego viene la sección que tiene que ver con la administración de los fondos, ¿ya? Que es donde empiezan a jugar un rol absolutamente determinante las administradoras de fondos de pensión. Y aquí el principal determinante de tu pensión futura va a ser el retorno de las inversiones, ¿ya? El retorno de las inversiones hay que entenderlo como cuál es la tasa de rentabilidad anual que están obteniendo las administradoras de fondos de pensiones respecto de tu fondo, ¿ya? Este retorno en un comienzo del sistema fue bastante alto, durante muchos años la tasa fue de 2 dígitos, y ha ido paulatinamente decreciendo. Si uno agarra un horizonte de los últimos 10, 11 años, la tasa de retorno promedio está muy cercano al 4%, cuando uno agarra en general una serie de los 20 años previos a la última década, el retorno estaba sobre el 8%, ¿ya? Esto no tiene que ver
o sea, no se puede hablar a priori de una mala gestión de las compañías que administran fondos de pensiones, sino que tiene que ver con un fenómeno global en el cual las tasas de interés han ido paulatinamente a la baja, lo que ha hecho que los retornos de todos los activos financieros que tú puedas comprar en el mercado de capitales, ya sea en Chile, en países emergentes y en países desarrollados, va directamente o derechamente a la baja, ¿ya? Entonces es esperable, y es lo que uno ve en todas las proyecciones de retorno futuro, que las tasas sigan en el suelo, las tasas de los bancos centrales, sobre todo después del evento que nos está tocando pasar, que esta pandemia global se va a mantener en escenario o en el rango de cero o incluso negativo durante varios años, y esto va a tener implicancia directa en el retorno de las inversiones, ¿ya? Los estudios lo que muestran, los últimos estudios de la Superintendencia de Pensiones muestran que las personas que han estado saliendo del sistema, o sea, que han tomado la decisión de jubilar y que participaron de forma bastante activa en la fase de ahorro, por cada peso que ellos contribuyeron, los fondos de pensiones les generaron 2.7 pesos adicionales por efecto de la rentabilidad. Para nosotros, o sea, digamos la gente que estamos en un rango de 30 o 40 años, que nos quedan 20, 25 años para jubilar, lo que podemos esperar es que ese número esté bastante lejos de 2,7, porque el retorno de las inversiones se ve que va a ir sustancialmente a la baja, y lo que uno debiese esperar, o lo que uno debiese tender, es aumentar la tasa de cotización voluntaria para poder compensar el menor efecto que yo voy a tener por retorno de inversiones, ¿ya? Junto con el retorno de las inversiones per se que obtienen las administradoras de fondos de pensiones, en cualquiera de los fondos que tú elijas, desde el fondo A hasta el fondo E, vienen las recomendaciones de mercado. Hoy día existe una clara tendencia que se ha dado en los últimos años de ciertos recomendadores de mercado que le ofrecen a los afiliados recomendaciones, valga la redundancia, de cambios de fondos periódicos de forma bastante recurrente, ¿ya? Entonces acá nosotros tenemos dos enfoques. Tenemos el enfoque activo y el enfoque pasivo. El enfoque pasivo es el más simple. Simplemente se trata de que yo deposito la plata, digamos, en el fondo A, y no lo muevo, y lo dejo ahí en el largo plazo, que eso es lo que hace un amplio porcentaje de los afiliados al sistema. Y en contraposición tenemos el enfoque activo, que son personas que lo que buscan es que muchas veces al año tratan de ganarle al mercado anticipándose a los movimientos que va a tener el mercado. Entonces se siguen recomendaciones de inversiones en las cuales te dicen, mira, hoy día se espera que el fondo A va a caer en valor y tú estás en el fondo A, entonces traspásate al fondo E, que es el fondo que va a subir, ¿ya? Y luego pasan un mes, 2 meses y te dicen, oye, ahora el fondo A va a tener que rentar positivo, te conviene, relativamente hablando, mover tus fondos desde el E al A. Y haces un traspaso de todos tus fondos. Bueno, lo puedes hacer también de forma parcial, pero para ponerlo en simple, tú vas moviendo tus fondos desde el A al E sucesivamente, adelantándote al movimiento de mercado, ¿ya? Lógicamente tú estás corriendo un riesgo porque no sabes si esa recomendación se va a ver después validada por los movimientos efectivos del mercado. Lo que hay que entender es que el enfoque activo, la evidencia empírica internacional, tanto en mercados desarrollados como en mercados emergentes, es bastante decidor en decir que no es posible ganarle al mercado, lo que significa que de una u otra manera son movimientos en los cuales tú no vas a terminar en una situación mejor que lo que hubieses logrado si es que nunca te hubieses movido. Hay que entender también, o sea, hay un estudio reciente del, si no me equivoco, el Banco Central con la super de pensiones, que lo que hablaba es que haciendo un análisis de una muestra bastante considerable de afiliados al sistema, que hicieron cambios mayores a 5 o 6 veces en un año, vieron los retornos de cómo hubiesen estado esas personas si no hubiesen cambiado nunca de fondo durante los 12 meses, versus lo que en la realidad obtuvieron cambiándose de fondo, ¿ya? Lo que ellos encontraron es que consistentemente y sistemáticamente estas personas, en términos estadísticos, se encontraron en una situación peor
habiendo hecho todos los cambios de fondo de forma bastante sucesiva y sistemática, ¿ya? Lo que ocurre también y lo que hay que entender es que las recomendaciones de inversión en general tienen un tiempo y una temporalidad bastante específicas, ¿ya? Cuando yo le doy una orden a mi administrador de fondo de pensiones para que mueva mis fondos del fondo A al E, lo que tengo que entender es que esa orden no es automática, no es un cambio en línea. Hay un periodo de tiempo que no depende de mí, sino que depende del administrador de fondo de pensiones para ejecutar esa orden, ¿ya? Entonces, si es que el ajuste de precios se produce antes de que se cambien mis fondos, lo que tiende a ocurrir es que yo, los fondos que tenía, por ejemplo, en el fondo A, si hay una presión de mucha venta de los activos del fondo A, irremediablemente va a haber un ajuste en precios y esos activos van a caer. Entonces, en el momento en que yo vendo los activos, voy a vender los activos con pérdida. Y si el movimiento es bastante masivo, y digamos, me voy al fondo E, para términos simples, pongámoslo como un fondo de renta fija, hay una gran presión compradora, yo me voy a comprar los instrumentos financieros del fondo E caros, porque va a haber un ajuste de precio. Entonces, en términos financieros, yo estoy vendiendo barato y comprando caro. Y eso, por un tema lógico de finanzas bastante elementales, te produce una pérdida en el valor de tu cuenta, ¿ya? Además, lo que ocurre con estos cambios de fondo es que las pérdidas que tú puedes llevar en tu cuenta de capitalización individual, tú la estás realizando, ¿ya? No es lo mismo que tú estés en un fondo que caiga de valor y yo no muevo el dinero que tengo en esa cuenta y luego eso se recupera. Por ejemplo, cae 10%, luego se recupera 10% y digamos en un horizonte de 60 días yo sigo con el mismo valor, yo nunca hice la pérdida. Ahora, si yo tenía 100 pesos, el fondo cae 10% y vendo mi posición, yo esos 10 pesos que perdí los ejecuté y mi cuenta sí o sí vale 90, ¿ya? Entonces, si bien las recomendaciones de mercado y el enfoque activo te puede dar resultados, hay que tener claridad de cuáles son los riesgos que estás corriendo. Y tienes que entender que estos cambios no dependen en ningún caso de ti. Y eso es lo que le quita bastante valor a seguir este tipo de recomendaciones, ¿ya? Ahora, existen también otros determinantes que básicamente por edad o por distintas características, gente que viene del sistema anterior, como los bonos de reconocimiento u otras opciones que lo que vienen a hacer es, vienen a aumentar el fondo con el cual tú vas a terminar tu vida laboral y ese mismo fondo es con el cual tú vas a disponer para tu etapa de jubilación. Mira, acá me llega una pregunta que tiene que ver con el retiro del 10%. Respecto a los beneficios tributarios, bueno, eso lo vamos a ver ahora, o sea, en el siguiente punto. Dentro de las posibilidades que yo tengo de efectuar el ahorro voluntario, existen dos mecanismos: la cuenta de APB, que es considerada una cuenta de inversión, y la cuenta 2, ya que es considerada una cuenta de ahorro. Ahora vamos a ver las diferencias. La cuenta de APB es una cuenta de ahorro previsional voluntario que en general tiene un cobro bastante bajo respecto de otros instrumentos financieros disponibles en el mercado. En general te cobran más o menos un 0,5 y goza de dos beneficios tributarios que son excluyentes. Yo tengo que elegir entre el beneficio tributario A y el beneficio tributario B. El beneficio tributario A, yo lo que obtengo es una bonificación fiscal del 15%. ¿Ya? Entonces, yo, por ejemplo, tengo un sueldo, digamos, de 1.000.000, decido poner 100.000 pesos en la cuenta APB, en mi liquidación de sueldo, lógicamente, esos 100 van a salir, se van directo a mi cuenta de APB. Ojo, la cuenta APB yo la puedo tener tanto en la AFP como en una institución financiera, ¿ya? Existen administradoras generales de fondos y otras instituciones que tienen fondos destinados para la APB y el APBC, que es el ahorro previsional voluntario colectivo, ¿ya? Y lo que yo obtengo bajo el beneficio tributario A es que por cada 100 que yo coloco, el fisco me bonifica 15, me da una bonificación directa del 15%, sujeto simplemente a ciertas reglas de mantención del dinero. Como esta cuenta
está pensada en la jubilación y es una cuenta de largo plazo, existe un periodo en el cual yo no puedo efectuar el retiro del dinero. En caso de que yo efectúe el retiro anticipado, lo que se produce es que el 15% de bonificación que obtuve me lo quitan, ¿ya? En términos tributarios, el régimen A solo tributa sobre la ganancia o rentabilidad que obtuve, ¿ya? Entonces, por una parte, yo tengo un beneficio fiscal directo del 15%, y por otra parte, solamente voy a estar tributando sobre la utilidad que obtuve en la inversión de mi cuenta de APB, ¿ya? Ahora, el régimen B, a diferencia de la, no obtiene un beneficio fiscal directo del 15%, ¿ya? Pero sí lo que obtiene es que el dinero que tú envías a tu APB te rebasa la base imponible. Y al rebajar la base imponible, va a rebajar la cantidad de impuesto a la renta que tú vas a pagar en el periodo, ¿ya? Entonces, ¿qué ocurre en términos matemáticos y tributarios? El régimen B es muchísimo más conveniente, en general para personas que están en los tramos de renta más altos. Porque esas personas, por ejemplo, si están en el marginal cercano al 30-35%, lo que van a obtener es una reducción en el impuesto por pagar del monto que ellos lleven a su APB del 35%, no van a obtener el beneficio directo, el beneficio tributario, porque en ese caso les compensa de mejor manera tener utilizar la reducción de impuestos a la renta dado el tramo tributario en el que ellos se encuentran, ¿ya? Ahora, el tema a lo que hace alusión la pregunta que me llega por acá, del retiro del 10%, lo que hay que entender es que el retiro del 10% lo que se hizo era un retiro por una única vez, el cual no estaba sujeto a ningún tipo de impuesto, lo cual desde el punto de vista financiero es bastante óptimo, o sea, es una decisión bastante acertada retirar el dinero desde el punto de vista tributario, porque simplemente el no pago de impuestos en el retiro del 10% debiese más que compensar cualquier beneficio obtenido en una inversión financiera, ¿ya? Ahora, junto con este beneficio de no pagar impuestos en el retiro del 10%, yo puedo además acceder a los beneficios tributarios que tienen tanto el régimen A como el régimen B, en caso de que yo decida colocar mi dinero en estas cuentas de ahorro previsional voluntario, ¿ya? Entonces, eso es lo que tiene que ver con el APB. Es un mecanismo de inversión destinado a largo plazo, es un mecanismo bastante barato, y si es que yo coloco la plata en la administradora de fondos de pensiones, yo puedo replicar la inversión, lógicamente, que tiene el fondo A, el fondo B, el fondo C, D o E, ¿ya? En otros casos, si yo elijo una administradora general de fondos, yo puedo elegir entre una amplia variedad de instrumentos financieros. Por ejemplo, puedo comprar un fondo que invierte en bonos en Estados Unidos, puedo comprar un fondo accionario, puedo comprar, o sea, el universo de fondos es bastante variado, ¿ya? Y la otra cuenta de ahorro voluntario en la cual yo puedo poner dinero y se considera una cuenta de ahorro es la cuenta 2. La cuenta 2 no tiene beneficios tributarios, ¿ya? Entonces yo no tengo una restricción para retirar el dinero. Es muy común que mucha gente lo utilice para efectuar inversiones en un horizonte menor a los 2 años, incluso menor a 12 meses, en que pagando en promedio un 1% de fee anual, yo obtengo, lógicamente, una réplica del fondo A al fondo E, yo puedo elegir, invierto la plata en esto que muchas veces me termina otorgando una rentabilidad bastante superior a lo que te da un depósito a plazo, ya que es como una alternativa de inversión que es bastante conocida y usada en Chile, y puedo retirar esos fondos y disponer de los fondos en la medida que yo lo requiera, ¿ya? Es un producto que es más caro que la APB, no tiene beneficios tributarios, pero me permite invertir el dinero de una forma que es bastante eficiente en un portfolio diversificado a bajo costo. En general, el costo que tiene también esta cuenta es bastante favorable si yo lo comparo con otros instrumentos de inversión como fondos mutuos o fondos de inversión, que tienden a ser
bastante más caros. ¿Ya? Todo lo que acabamos de hablar tiene que ver con la fase de ahorro. ¿Ya? Entonces, durante mi etapa laboral, yo voy a efectuar contribuciones a mi cuenta de capitalización individual, luego viene el retorno que me va a generar la administradora de fondos de pensiones, y con eso, llegado a la edad en la cual yo tome la decisión de jubilar, voy a tener un fondo de X cantidad de millones, ¿ya? Y luego tengo que optar por las opciones de retiro. Las opciones de retiro que hoy día tenemos disponibles nosotros son básicamente dos: el retiro programado y rentas vitalicias. Hay que entender que estos dos productos, en su naturaleza, son bastante distintos y son, de una u otra forma, no comparables, ¿ya? El retiro programado es una modalidad de desahorro en la cual yo pongo un factor o un número de años en los cuales yo quiero desahorrar el dinero que ahorré. Lógicamente existen unos topes legales, porque yo no puedo sacar el 100% de la plata, digamos, en 5 años. Esto no está hecho para que tú te consumas el 100% de tu ahorro y luego el Estado tenga que volver a colocarte fondos adicionales para que tú optes a una pensión por gracia, por ejemplo. Existen ciertas reglas, pero en simple, lo que yo hago es que yo tengo mi fondo, lo dejo dentro del fondo de pensiones, ¿ya? Y lo que yo digo, ¿sabes qué? Voy a retirar, dado la tasa que ellos me están dando, y una tasa de retorno incluida, yo quiero retirar en 10 años, o sea, en 120 cuotas, determinado monto de forma mensual en UEF, ¿ya? Acá, en este sistema, lo que ocurre es que el riesgo de reinversión lo corro yo como cliente, porque recuerden, acá los fondos siguen estando en mi cuenta de capitalización individual. Esta es la razón que explica que la gente que tiene retiro programado haya podido acceder al retiro del 10% de su fondo, ¿ya? Pero yo tengo el riesgo de reinversión, porque si ese fondo de pensiones empieza a retornar bajo la expectativa que yo tenía, o empieza a tener pérdidas, mi fondo se va a acabar de una forma más acelerada, y además yo también estoy corriendo el riesgo de longevidad. ¿Por qué? Porque si es que yo definí un horizonte para desahorrar el dinero en 10 años, digamos, me paré en los 65 años, siendo hombre que es la edad de jubilación legal, llego a los 75 años con un fondo que sí o sí va a ser menor con el que partí, ¿ya? En ese momento yo puedo tomar la decisión de tomar una renta vitalicia, pero los fondos con los cuales voy a disponer van a ser sustancialmente menores que los que tenía en un comienzo, ¿ya? Entonces lo que va a ocurrir es que mi sueldo, por así decirlo, en este segundo tiempo va a ser muchísimo menor al que obtuve en el primer tiempo, en esta primera fase, ¿ya? Entonces, lo que yo obtengo con el retiro programado es que yo voy a correr riesgo de reinversión y longevidad, pero sí puedo gozar de una mayor pensión, ¿ya? Hoy día. En general, muchas personas cuando recién entran en la fase de jubilación todavía tienen algunos compromisos financieros bastante relevantes. En algunos casos todavía hay hijos en la universidad, en algunos casos también todavía no se terminan de pagar vivienda, etcétera, etcétera. Y en esos casos sí es bastante recomendado tomar esa opción para poder hacer frente a esa parte de carga elevada financiera antes de entrar a a la fase que se llama como en régimen, por así decirlo, en la cual yo ya dispongo de un ingreso fijo y estable, ¿ya? Las rentas vitalicias son otro mundo. Básicamente yo agarro el fondo que yo tengo, se lo traspaso a una compañía de seguros, la compañía de seguros me garantiza una pensión en UEFs hasta el día que yo me muera. Entonces el riesgo de reinversión lo va a correr la compañía de seguros, porque si los retornos de las inversiones comienzan a ir a la baja o a ser negativos, la compañía de seguros va a tener que aportar más capital. Yo ya me firmaron que yo voy a recibir 10 o 20 UF mensuales, y eso es hasta el día en que tú te mueras. Y el riesgo de longevidad también es traspasado a la compañía de seguros, porque si tú mueres a los 80 años, tú recibiste de los 65 a los 80 durante 15 años tus 10 o 20 UF, como había acordado de forma contractual, pero si tú viviste hasta los 100 años, vas a recibir durante 35 años ese monto de 10 o 20 UF que había firmado con la compañía. Entonces son dos modelos
completamente distintos y hay que tener claras las diferencias antes de entrar en, o sea, antes de poder tomar una decisión respecto a estos dos mecanismos de retiro. Aquí hay dos preguntas. La primera dice que si uno tiene una PB, ¿conviene tener solo en una institución o mejor en dos instituciones? Otra consulta, ¿se puede cambiar del beneficio tributario A B y viceversa? La primera pregunta del respecto de las, o sea, como te decía, el APB tú lo puedes tener en una institución de fondo de pensiones y al mismo tiempo en una AGF. Hay que entender que en la AGF el objetivo de inversión que muchas veces tienen los fondos es bastante acotado. Es un portfolio menos diversificado porque en general tienen un objetivo bastante claro. Por ejemplo, van a invertir en acciones en Estados Unidos o en acciones en Europa. Tú cuando inviertes en una AFP, el portfolio es muchísimo más diversificado porque el fondo A tiene inversiones en distintas monedas, en distintos países, en distintos instrumentos. Es un régimen y un mecanismo de inversión muchísimo más diversificado. Por lo tanto, son dos cosas que hay que evaluarlas como por separado. Ahora, no es que una opción sea mejor o peor que otra per se, ¿ya? O sea, depende básicamente también cuál es la visión que tú tienes respecto de cada uno de los mercados en los cuales vas a poner dinero. O sea, por ejemplo, si tú quieres poner la plata, el 50% en el fondo en el cual tú estás, en la FP, y el 50% en un fondo de renta fija de muy baja volatilidad, que te va a rentar bastante poco, suena que no es una jugada muy efectiva en términos financieros porque es bastante poco probable que obtengas un sobre retorno en esa inversión. ¿Ya? Ahora, respecto a si se puede cambiar del régimen tributario A al B, entiendo que sí. Entiendo que, o sea, lo que yo he visto, porque una vez lo hice, cambié el régimen, pero va con tus ingresos hacia adelante. O sea, con los aportes que tú estás haciendo hacia adelante. O sea, por ejemplo, si tú estabas en el B y te cambias al A, que tiene un beneficio fiscal directo, entiendo que no era factible que te dieran el 15% de bonificación adicional automático por el monto que tú habías puesto en tu cuenta de forma previa. ¿Ya? Ahora me preguntan que para el caso de la renta vitalicia, ¿qué pasa si la compañía de seguros quiebra? Muy buena pregunta. El riesgo que tú corres en la renta vitalicia, lógicamente, es el caso de quiebra. Todas las pólizas de seguro que emiten las compañías de renta vitalicia, que son las compañías de seguros de vida, están garantizadas por el Estado. Por eso la regulación de las compañías de seguro es bastante potente y tiene unos requerimientos de capital que muchas veces son o suenan bastante draconianos en términos de evitar cualquier riesgo de insolvencia de las compañías de seguro. Pero existen garantía estatal en caso de quiebra de las rentas vitalicias. Otra pregunta que dice, ¿cómo se determina y cuál es la relación de las tasas que ofrece el retiro programado y el de la renta vitalicia en el momento de jubilarse? Mira, las fórmulas de cálculo que tienen cada una de estas son distintas. En el caso del retiro programado, para hacerlo bastante simple, el vector de cálculo es técnico, pero en general considera las tasas hacia atrás, ¿ya? Entonces, en general, la curva de tasas hacia atrás está por arriba de las tasas forward, que son las tasas que uno está previendo para el futuro, ¿ya? En el caso de las rentas vitalicias, la tasa, lógicamente, la determinan factores técnicos que tienen que ver con el requerimiento de capital de las compañías y al mismo tiempo tienen que ver con cuál es el view que tú tienes del retorno de las inversiones que van a tener las compañías de seguro. Entonces son dos fórmulas de cálculo que tienen, en varios aspectos son distintas. ¿Ya? Preguntan acá también si se puede hacer directo los depósitos a la cuenta 2 y si hay límites. La cuenta 2 no tiene límites porque no hay beneficios tributarios, ¿ya? Tú puedes hacer siempre, también en la PB, tú puedes hacer depósitos o transferencias directas a tu cuenta de capitalización individual sin pasar por tu empleador. De hecho, en la gran mayoría de los bancos
o también las páginas, incluso si tú tienes la clave de tu cuenta en tu AFP, te permiten efectuar transferencias directas a tu cuenta de capitalización individual, en cualquiera de sus formas. No tienen límite a los depósitos. Lo que sí tienen límites son los beneficios tributarios del régimen A y el régimen B. Eso sí están topados porque, lógicamente, al ser beneficios tributarios no son infinitos. ¿Ya? Otra pregunta respecto de las rentas vitalicias. Dice, en caso de muerte temprana, los montos excedentes son heredables a la familia directa. Algo que hay que entender en estas dos opciones de retiro, y que es algo que muchas veces se habla y es como un mito, por así decirlo, en la opinión pública, es respecto de la condición de herencia que tienen estas dos formas de retiro. Ambas tienen condiciones de herencia. La renta vitalicia tiene ciertas reglas que tú defines porque es una póliza de seguro. En general, la póliza estándar es que durante los 10 primeros años, si es que hay fallecimiento, existe herencia a la esposa o el esposo, según sea el caso, también entran en esta herencia los sucesores menores de 24 años en la prorrata o porcentaje que define el beneficiario al momento de la firma. ¿Ya? Lo que hay que entender es que cuando tú firmas una renta vitalicia, si te mueres al salir de la oficina de la compañía, no es que el dinero queda de forma automática para la compañía de seguro. Eso no es así. Existe herencia absoluta. Lo que sí ocurre en ambos regímenes, también ocurre con el retiro programado, es que muchas veces se habla de que hay ciertas herencias que no se han traspasado, pero tienen que ver con temas de firmas de sucesores legales. Pero no es un tema de que se murió la persona que tenía el retiro programado y el dinero entró a los fondos del administrador de fondos de pensiones, o en el caso de la renta vitalicia automáticamente entra a la compañía de seguros. Eso no es así. Ambos regímenes tienen herencia. Otra pregunta que dice, ¿qué sucede si puse dinero en una APB y lo tuve que retirar? ¿Cómo se descuenta el 15%? ¿Es anual? Cuando te quitan el 15% de bonificación que tú obtuviste, básicamente lo que ocurre es que en tu cuenta tú vas a encontrar que tenías un factor, o sea, un monto, digamos, de 100, y al momento de retiro te van a llegar simplemente 85. Entiendo que esto ha sufrido bastantes modificaciones. Entiendo que la normativa actual te exige 48 meses de permanencia. En caso de que tú no estés en esos 48 meses, lo que te van a pasar es lo que te van a quitar, perdón, es el 15% que el Estado te bonificó. Lógicamente, la parte de rentabilidad tiene un tratamiento tributario distinto. ¿Ya? Otra pregunta dice que dado que uno tiene un cierto monto de que depende de la civil. Entiendo que me está preguntando si la pensión a recibir depende solo del monto ahorrado o hay otra variable a considerar. Una variable que es bastante relevante es la edad de jubilación. ¿Ya? O sea, por temas estadísticos se calculan tablas de mortalidad, en las cuales lo que uno busca ver es cuál es la esperanza de vida que tiene la población o la camada de población que está jubilando, ¿ya? Y lógicamente si tú efectúas una jubilación tardía, digamos a los 70 años, se producen dos efectos. Primero, en los primeros 5 años, tú vas a tener contribuciones en tu cuenta de capitalización individual, y además estás acortando en 5 años, de forma estadística, la cantidad de años en los cuales tú debes recibir los desembolsos. Entonces, a medida que tú pospones la edad de jubilación, va a ser mayor o sea, por un tema matemático de cómo funciona el sistema, la cantidad de pensión que tú vas a recibir mensualmente. ¿Ya? Y lo más relevante es que estás modificando durante 5 años, que eran fechas en las cuales tú debías tener un desahorro o recibir distribuciones, lo estás cambiando por contribuciones. Y eso tiene un impacto bastante grande en el nivel de renta futura que puedes recibir. Aquí preguntan que si alguien tiene 66 años, ¿puede usar la cuenta 2 para moverse libremente por los distintos fondos? No, entiendo que la normativa actual tiene ciertas restricciones en cuanto
a los fondos en los cuales puedes tener tu dinero dependiendo de la edad, ¿ya? Mira, desconozco el caso particular de una persona de 66 años, pero dudo que dejen ocupar la cuenta, por ejemplo, el fondo A, ¿ya? Porque en general la normativa lo que hace es que en los últimos años, a medida que si tú eres mujer te acercas a los 60 o hombre te acercas a los 65, te obliga a moverte hacia los fondos de menor volatilidad. Hay una pregunta respecto de viviendas, que esa la vamos a ver en el siguiente capítulo, ¿ya? Bueno, esas eran las preguntas que habían respecto del ítem de pensiones. Así que no habiendo más consultas, voy a pasar al siguiente apartado, que es lo que tiene que ver con mercado inmobiliario. De todas maneras, si que tuviesen alguna duda adicional respecto del tema, envíenla y la leemos al final y volvemos con este tema. Bueno, ahora vamos a hablar de las inversiones inmobiliarias, que son inversiones cada vez más, de las cuales estamos todos un poquito más familiarizados. Lo primero es el concepto de rentabilidad inmobiliaria. Cuando nosotros estamos recibiendo publicidad de las compañías inmobiliarias, en general, viene un apartado en el cual te dicen, este edificio tiene un retorno del 5%, este edificio tiene un retorno del 6%, invierten en tal o tal comuna, ¿ya? En general, cómo se calcula esta rentabilidad es la suma de los arriendos esperados durante 12 meses dividido en el precio de la propiedad, ¿ya? En general, lo que tú puedes hacer es pedirle a la inmobiliaria que te mande cómo calculó ese número para saber con qué arriendo están proyectando la rentabilidad esperada de la propiedad que te están ofreciendo, ¿ya? Aquí lo que uno encuentra básicamente es que en general tienden a inflar el arriendo esperado, ¿ya? Y en general también tienden a no considerar vacancia, ¿ya? La vacancia son la cantidad de meses en las cuales yo no arriendo una propiedad, ¿ya? Ustedes pueden bucear en Google, hay bastante información acerca de cuál es la tasa de vacancia por comuna o por región acá en Chile, para poder tener un estimado, ¿ya? Entonces, si yo, por ejemplo, estimo que la propiedad que yo la compré, digamos, como una estación central, por ejemplo, tiene una tasa de vacancia del 10%, yo lo que debiese hacer, que es muy similar a lo que ocurre en términos contables, como hacer una provisión por una pérdida, entonces yo digo, mira, esta propiedad yo la podía arrendar en 200.000 pesos durante un año, voy a tener 200.000 por 12, pero le efectúo un castigo del 10% a ese monto, que sería la línea de ingresos, ¿ya? Porque yo debo asumir que durante un 10% no voy a recibir este ingreso. Y si quiero ser incluso un poquito más realista con los números, también tengo que asumir un gasto adicional porque ese 10% del tiempo que yo no la arriendo, perdón, además debo asumir los gastos que están involucrados con la vivienda que no se los puedo traspasar a un arrendatario, como son los gastos de luz, agua, gas en caso que aplique, y gasto común, ¿ya? Entonces, eso hay que tenerlo bastante claro cuando yo veo qué es lo que es el concepto de rentabilidad inmobiliaria. En general, hay algunas publicidades de ciertas casas que son bastante agresivas, en decir, oye, aquí vaya a obtener un 7 o un 8%, y muchas veces también los retornos ofrecidos también están un poquito fuera de mercado. Que esto es información sí que en general uno puede encontrar en la web buscando un poquito, ¿ya? Ahora, para entender los riesgos que yo corro en una inversión inmobiliaria, el primer riesgo, que es bastante básico y evidente, es el riesgo de no arriendo, ¿ya? Ese es el riesgo más simple de entender, porque cada día o cada mes que yo no arriendo una propiedad, yo estoy dejando de percibir ingresos y al mismo tiempo me tengo que hacer cargo de un dividendo, en la generalidad de los casos, y al mismo tiempo tengo que asumir los gastos de las cuentas básicas de esta propiedad. Segundo riesgo, que es bastante claro y que es un poco más complejo de entender, tiene que ver con la calidad crediticia del sujeto de arriendo. ¿Ya? Aquí hay que ser bastante cuidadoso y muchas veces conviene dejar pasar 1, 2 o 3 potenciales arrendadores, porque muchísimas veces es más caro tener un mal arrendador o un mal pagador que tener la propiedad vacía. En general, los juicios
en este tipo de propiedades son bastante, primero son bastante caros, dado los montos involucrados para uno, en general los gastos legales, lo que puede cobrar un abogado en este tipo de temas, muchas veces supera los montos que uno está discutiendo contra un arrendatario. En general también no son de fácil ejecución. Por otra parte, existe un concepto que, o sea, y uno lo sabe de antemano, que no es tan fácil echar a un arrendatario, ¿ya? Y un riesgo adicional que debemos considerar hoy día para la gente que tiene departamentos arrendados, que hoy día salió hace muy pocas semanas una nueva ley en la cual se estableció un periodo de bloqueo en el cual durante 12 meses no se pueden sacar arrendatarios de las casas por no pago durante la fecha de pandemia. Esto se supone que va a durar 12 meses, de un periodo acotado. Siempre está el riesgo de que esa ley que es transitoria se vuelva permanente, pero es algo que uno tiene que tener considerado a la hora de arrendar, y que lo único que hace es simplemente empujarte a ser un poquito más cuidadoso a la hora de definir los sujetos de crédito y revisar la calidad crediticia, ¿ya? De la persona que me va a arrendar la propiedad, ¿ya? Ahora, junto con esto, hay que entender que hay dos mercados que son bastante claros, ¿ya? Está el mercado de las propiedades nuevas y el mercado de propiedades usadas. Dentro de propiedades nuevas, depende la fase de construcción en la cual se encuentra el edificio o la casa en el periodo en el cual yo puedo comprar. ¿Ya? Yo puedo comprar el stock, que son las propiedades disponibles para la venta, que yo la compro en la medida en que el banco traspase los fondos o yo tenga los fondos y pague. Las llaves son tuyas y tú puedes disponer del bien. En verde, en general, son propiedades que les queda un horizonte de 1 año, 6 meses, para terminar la fase de construcción y obtener la recepción municipal. Y en blanco, en general, estamos hablando de 2 años o más, y en general son proyectos que están aprobados, con la permisología también aprobada, pero muchas veces está el terreno y todavía no se hace ni siquiera el hoyo para empezar el proyecto. En general, y bajo condiciones usuales de mercado, las propiedades en stock o disponibles puedes acceder a un descuento del 2-3%, en el mejor de los casos el 5%. En verde podría llegar hasta un 10% y en blanco hasta un 15%. ¿Por qué digo bajo escenarios normales? Porque bajo la actual coyuntura en la cual nos encontramos, en la cual hay un sobrestock de propiedades en términos relativos, porque hoy día lo que ha ocurrido es que hay propiedades que están disponibles para la venta, hay un montón de personas desempleadas, que es la principal variable que ven las inmobiliarias para ver cuál va a ser el ritmo de venta, tanto hoy día como en los próximos trimestres, y al mismo tiempo tenemos un endurecimiento en las condiciones crediticias que están otorgando los bancos. Las inmobiliarias se han visto obligadas a hacer caja, dando descuentos bastante agresivos en la compra de stock, ¿ya? Porque se quieren deshacer de las propiedades que ya ellos tienen adquiridas, ¿ya? Hay muchas inmobiliarias, al igual que, que muchas empresas en Chile y en el mundo, que están teniendo problemas de caja, y una forma de hacer caja bastante rápida es a través de la venta con descuento, ¿ya? Aquí, por ejemplo, acaba de pasar el Cyber, en la cual uno podía ver descuento del 10, 20%, opcionalidades de compra, pago en pie en múltiples cuotas con tarjeta de crédito. Hay algunas inmobiliarias que se están ofreciendo un arriendo con opción de compra, que tú el pago de arriendo lo cargas al pie, ¿ya? Entonces, hay bastante ingeniería financiera que se puede hacer en este momento, dado la actual coyuntura, ¿ya? En general, las propiedades que uno compra, que son nuevas, tienen menores riesgos del punto de vista, o sea, una vez terminadas, del punto de vista que las garantías están plenamente vigentes de las inmobiliarias, ¿ya? Pero lo que yo tengo que entender es que el descuento al que puedo acceder en las propiedades en stock, en verde y en blanco, no es casual. Se cumple la máxima que se cumple en todas las inversiones. Hay muchísimo más riesgo en una propiedad en blanco que en una propiedad en stock. Esto es un proyecto y hay riesgos de ejecución, riesgo de que la compañía quiebre, riesgo de que la constructora quiebre, riesgo de que ocurran un montón de cosas. Entonces, el riesgo es mayor y eso justifica que yo obtenga un descuento mayor que al final se va a transformar en un retorno mayor en la inversión, ¿ya? Ahora, el mercado de las propiedades usadas es muchísimo más amplio. Lógicamente, acá
hay de todos los sabores. En general yo puedo acceder a viviendas que tienen 1 o 2 años, hasta viviendas que están en bastante mal estado y que requieren niveles de refacción importantes. Aquí en general, junto con la parte de riesgo tanto de construcción, por así decirlo, por deterioro a medida que han pasado los años, en muchos casos sí, yo puedo saber cuál es el estado, por ejemplo, del edificio completo, puedo tener muchas veces mejor visibilidad de cuáles son los gastos comunes, porque las propiedades muchas veces nuevas te dan simplemente un estimado. Entonces son dos mercados que corresponde analizarlos con detención, porque son cosas bastante distintas en sus características generales, ¿ya? Ahora, en todo proceso de compra, algo que yo siempre debo considerar son los costos que están asociados a una inversión inmobiliaria. O sea, los costos no dejan de ser relevantes. O sea, en una propiedad de inversión, digamos, de 2.000 UF, los gastos bancarios iniciales no dejan de ser del orden de 300 a 500, 600 mil pesos. En general, también lo que ocurre es que las propiedades, sobre todo cuando son nuevas, hay que considerar gastos de habilitación, de cortinas, luces, cosas de, por así decirlo, terminaciones que yo debo efectuar para efectos de que esa propiedad tenga condiciones absolutamente apropiadas de habitabilidad. Entonces, hay varios gastos que yo debo considerar a la hora de hacer una inversión inmobiliaria, ¿ya? Y junto con esos gastos también tengo que considerar el riesgo de financiamiento. Muchas veces uno firma promesas y hay muchas inmobiliarias que te dicen, oye, ¿sabes qué? Yo te voy a dar un bono pie, que te inflo el precio. Al final lo que ocurre es que ellos te dicen, ¿sabes qué? Una propiedad que valía 100, yo la voy a poner a 120 y voy a simular como que tú me pagaste estos 20 de pie, y luego vas al banco y el banco te va a prestar casi el 100% del valor. Lamentablemente eso no está ocurriendo. Los bancos se dieron cuenta hace mucho rato y además hay normas de provisiones bancarias que son bastante estrictas y que se han puesto más estrictas en los últimos años. Entonces siempre hay que considerar que los bancos están prestando del orden del 80-85% en el mejor de los casos, ¿ya? Entonces, también no es poco común encontrarse con gente que sigue algunas aplicaciones que hacen recomendaciones de compra inteligente de propiedades, que casi te compran la propiedad con un pie cero, y luego lo que se encuentran en el momento en que tienen que firmar escrituras, que el banco le dice, oye, pásame el 15%. Y la persona dice, no, pero es que mira, yo ya hice el bono pie, bla, 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 y el banco, sin el 15% no tienes el crédito. Y muchas veces tú ya hiciste pagos a la inmobiliaria en el intertanto, tanto de reserva como un pequeño porcentaje del pie, que podría estar en riesgo si es que tú no tienes cubierto el excedente de pie que te está pidiendo el banco, ¿ya? Aquí, junto con este riesgo de financiamiento, hay que entender que hay dos grandes mercados de financiamiento inmobiliario. Están los bancos, por una parte, que en general entregan plazos hasta 30 años. Las tasas van en promedio, hoy día debiesen estar entre 2,5 y 3%. Están bastante bajas en términos históricos, ¿ya? En términos de plazos son bastante largos, de tasas son bastante bajas, y de pie en general te piden un 15, un 20%. Y por otra parte están las mutuarias, que corresponden a las compañías de seguro, que en general, en términos de plazos, se están acercando bastante a los bancos. Hay algunas que ya están llegando a los 25 años. En términos de tasa, en general te están cobrando casi en promedio, digamos, un 0,5% más que, te están cobrando un 0,5% más que los bancos, ¿ya? Y en general sí los pies son más estrictos y te piden entre un 5 y un 10% adicional. Entonces hay que pensar ahí en la mutuaria en general entre un 25 y un 30% de pie. Ahora, una diferencia crítica que tiene participar en el mercado mutuaria, y es por qué muchas personas lo siguen utilizando, es que las mutuarias, los créditos te quedan fuera del sistema financiero, ¿ya? Entonces, al quedar fuera del sistema financiero, tú puedes seguir pidiendo créditos de consumo o créditos hipotecarios para tu primera vivienda sin afectar tu calidad crediticia, ¿ya? Eso es algo que está presente hoy día. Hay bastante trabajo que ha hecho el Banco Central que está empujando para que esta situación o este arbitraje se termine, porque considera que hay que consolidar la base de datos y mostrar de verdad cuál es el verdadero endeudamiento que tienen las distintas personas que participan en el mercado bancario y también de mutuarias, pero hoy día eso se ve como una diferencia, ¿ya? Aquí hay una pregunta que llega, dice si un inversionista preparado tomaría la decisión de comprar su casa o de arrendarla.
no entendí la pregunta. Voy a pasar a la siguiente. En el tema inmobiliario, ¿cómo me cubro el riesgo de no pago de arrendamiento? Que no paga si hay un arrendatario que no paga y no quiere salir del edificio. Son elementos críticos en este momento. Existen seguros que permitan cubrir estos temas. Sí. Mira, primero, a ver, hay algo que depende de nosotros, como si nosotros queremos arrendar nuestra propiedad, hay algo que después hay que entender que escapa de nuestras manos. Lo primero es hacer una buena evaluación de crédito. En general, yo siempre tengo la posibilidad de contratar un corredor para que él se encargue de la venta, te va a cobrar una comisión, pero en general tienen acceso a grandes bases de datos y además ellos sí pueden discriminar mejor cuando hablamos de un buen pagador o un mal pagador, porque en general llevan tratando con distintos tipos de clientes por largo rato, ¿ya? Ahora, lo que sí ocurre después, una vez que esa persona habilita la propiedad, de verdad que una incógnita, porque al final una persona puede que se haya presentado de forma muy seria, muy confiable, y esto está presente en todos los negocios, y luego no puede que resulte un mal pagador igual, ¿ya? Ahora, si el arrendatario no paga y no quiere salir del edificio, las opciones que tú tienes son básicamente dos. Una, hacer un juicio, que es algo que es bastante lento, y algo que se está ocupando mucho, se ocupa mucho en el extranjero, que yo se lo he recomendado a algunos amigos y lo han hecho con un éxito relativo. Suena bastante ilógico lo que les voy a decir, pero al final en términos financieros es bastante conveniente, es pagarle a la persona para que se vaya. O sea, le paga una bodega y los traslados de los muebles, le deja su cuenta en cero y que te desocupe el departamento rápido. O sea, va a ser un gasto para ti, va a pagar una bodega, va a pagar no sé, el monto que tengas que pagar por un par de meses, pero te vas a ir en un acuerdo, por así decirlo, por la buena, donde este arrendatario va a dejar tu propiedad vacía, y en general el principal riesgo que tú tienes cuando una persona se va mal, y que es algo que algunas veces se ve, no es muy común, pero algunas veces se ha visto, que personas se van destrozando la propiedad. Y ahí claramente la pérdida financiera que tú vas a tener va a ser bastante superior a cualquier juicio. Entonces, la idea siempre en este tipo de mercado es tratar de evitar al máximo los litigios, porque de verdad son lentos, eh, y muchas veces es mejor un mal acuerdo que un buen juicio, ¿ya? Ahora, ¿existen seguros que permiten cubrir arriendos? Sí, se está haciendo cada vez más común los seguros de arriendos. Hay que tener bastante ojo en los seguros de arriendo, porque muchos de ellos son bastante caros. Entonces, al final del día, uno lo que tiene que hacer es evaluar en términos estadísticos o simples cuál es la expectativa de vacancia que tiene la propiedad, ¿ya? Entonces, si es que un seguro me va a cobrar en términos anuales, por ejemplo, más de un arriendo y medio, que eso está sobre el 10% de vacancia, claramente está siendo un seguro que es bastante caro. Entonces, quizás no va a ser tan conveniente. Otra cosa que es conveniente evaluar en el mercado de los seguros es que muchas veces estos seguros son un porcentaje de un valor del arriendo, ¿ya? Y muchas veces también en la letra chica no tienen una cobertura de muchos meses. Entonces, conviene bien hacer la matemática y las cuentas, que son bastante simples de hacer, pero determinar efectivamente cuál es el costo real que estás pagando por el seguro en términos mensuales, cuánto significa eso en términos de vacancia anual, y de verdad qué es lo que te van a cubrir ellos. Porque muchas veces hay algunos que te dicen, mira, yo te cubro el 75% del dividendo que está detrás, que también ese monto es más bajo que el dividendo, ¿no? Entonces, hay que evaluar bien qué es lo que te están ofreciendo, porque de lo que yo he visto 3 o 4 seguros que están dando vuelta en redes sociales, y algunos no suenan muy, o sea, suenan bastante bien en el título. Cuando uno entra a la letra chica, no son muy relevantes, o sea, muy convenientes, por así decirlo, ¿ya? Mira, me llegan algunas preguntas que tienen que ver con ventajas tributarias. Esto lo vamos a ver en el siguiente punto, ¿ya? Las tres preguntas, si se compara el descuento ofrecido versus la tasa de interés de los hipotecarios,
sigue siendo conveniente. A ver, el descuento que tú obtienes en cualquier activo financiero, sea un departamento o no, siempre es bienvenido. O sea, mayor descuento, tu activo financiero va a ser más rentable. Eso es un dato. Ahora, las tasas de interés de los hipotecarios, estamos en una zona, si bien ha tenido un poco de volatilidad y ha subido un poquito, estamos en una zona en que históricamente la tasa está baja, ¿ya? Entonces, si tú mezclas hoy día que estamos en una ventana bastante particular de tiempo, en la cual las propiedades es posible conseguirlas con un descuento que puede ser relevante, y la posibilidad cierta de conseguir un buen crédito hipotecario, aun cuando puede ser un poquito más caro que lo que tú hubieses accedido, por ejemplo, en septiembre, sigue siendo bastante conveniente acceder a estos dos beneficios. O sea, si tú ves la serie de las tasas de los créditos hipotecarios en los últimos 15 años, te vas a dar cuenta que estamos en un entorno bastante bajo. O sea, y es la razón por la que, si muchos de ustedes hablan con amigos y familiares en los últimos 2 años, ha habido un refinanciamiento de mercado hipotecario bastante masivo, ¿ya? Porque mucha gente tenía los créditos hipotecarios contratados al 7, al 6, al 5, al 4%, y en un momento las tasas llegaron 2, 2,5%, y muchas personas refinanciaron sus propiedades, ¿ya? Acá preguntan de una persona, dice, compré 5 departamentos y necesito venderlos. ¿Qué impuesto debería pagar por la venta y cuándo? Hace poco salió un nuevo dictamen del Servicio de Impuesto Interno. Entiendo que las primeras 8.000 UFs de utilidad que tú tienes en la venta de propiedades no están sujetas a impuestos, ¿ya? Ahora, esto es la suma, que se va a hacer un cálculo de la suma acumulada que tú hagas en propiedades, ¿ya? Que eso el Servicio de Impuesto Interno lo tiene bastante claro porque determina cuál es el rol que tú sacaste de tu balance, por así decirlo, ¿ya? Ahora, si tú superas este umbral, estas operaciones pueden ser tratadas como operaciones habituales y entran a tu declaración de renta anual. Entonces, si tú estás en tramos de renta alto y ya pasaste estos umbrales, lo que yo haría es particionar la venta en 2 periodos tributarios. O sea, ojalá en los últimos meses, digamos 2020, y en la primera fase del 2021, en caso de que eso te pueda generar de alguna manera cierto beneficio tributario. En caso de que tus ingresos, tanto este año como el otro, por ejemplo, están en el tramo más alto, no te van a hacer ninguna diferencia. Pero tiene que ver con cuál es la historia que tú tienes vendiendo propiedad, ¿ya? Ahora me preguntan por algunos beneficios tributarios adicionales, como el BFL2 y otras ventajas que hay, que eso lo vamos a ver de forma inmediata. Dentro del mercado inmobiliario, en general para las personas que tienen más de 3 o 4 propiedades, y lo tienen, por así decirlo, funcionando más como una empresa, es conveniente hacer muchas veces sociedades de inversión que tienen ciertos beneficios tributarios, ¿ya? Una sociedad de inversión es simplemente una SPA que se va a dedicar al negocio inmobiliario. A través de esta sociedad, yo lo que obtengo, lo que puedo hacer es recuperar el IVA de las propiedades si estoy comprando propiedades nuevas, ¿ya? Porque en la última reforma tributaria, como ustedes saben, desde hace 2 años aproximadamente, las casas y departamentos están sujetas a IVA. Esto no estaba presente antiguamente, ¿ya? Entonces, bajo la ley de sociedades normales, no es una ley específica, una norma tributaria específica para este mercado. Si yo compro un activo que tiene IVA y que voy a no ser capaz de recuperar el IVA a través de mis ingresos recurrentes, puedo pedir el IVA por adelantado, ¿ya? En estos casos, a través de la sociedad de inversiones, yo lo que hago es arrendar propiedades. Ojo, tengo que arrendar sí propiedades amobladas porque mi compañía tiene que tener IVA crédito e IVA débito. Entonces sí, esta figura tiene pros y contras. O sea, al crear la sociedad de inversión, estoy entrando en una empresa, voy a tener que tener contabilidad, amoblar propiedades, hacer el arriendo con IVA, ¿ya? Pero luego de 6 meses que yo compré la propiedad, yo puedo ir al Servicio de Impuesto Interno para demostrar de que no me va a ser factible en el corto plazo recuperar el IVA, que eso es un dato, esto va a ser así, y el Servicio de Impuesto Interno tiene 60 días para dictaminar. Si no dice nada, te devuelven la plata,
y dentro de esos 60 días también puedes decir sí, se te aprueba el reverso del IVA y te hacen una transferencia a la sociedad de inversión pagando el IVA de la propiedad. El IVA de la propiedad es del orden de en departamentos entre un 14 y un 16,5%, 17%. En casa es muchísimo menos, porque hay que pensar que los terrenos no están sujetos a IVA. Entonces, el factor de dilución es muchísimo menos, ¿ya? Entonces, de esta forma yo tengo como un beneficio tributario. Ahora, en este tipo de sociedades de inversión, la sociedad va a ser la que tiene que contratar los créditos hipotecarios. ¿Ya? En general, las sociedades de inversión, cuando obtienen crédito hipotecario, el pie que les exigen es de un 30%. ¿Ya? Entonces, el pie también es bastante elevado. Ahora, al ser una sociedad de inversión, yo no voy a gozar del beneficio del DFL2. ¿Ya? El DFL2 en general lo que te hace es que te da como el beneficio de contribuciones que te lo rebaja a la mitad, y al mismo tiempo el gasto de intereses va a pasar a ser una cuenta de la empresa y no lo voy a computar en mi liquidación de renta anual. Y entonces, las figuras tributarias son distintas, ¿ya? Pero en casos de que esto alguien lo haga de una forma un poco más profesional, es bastante conveniente, sobre todo porque lo que te ocurre es que si tú tienes un plan de negocio en el cual, por ejemplo, aquí la persona que dice que compró 5 departamentos, tenía pensado para comprar 2 más, 2 más, 2 más, para tener un portfolio, digamos, 10, 15 departamentos en un horizonte de 10, 15 años, las mismas recuperaciones de IVA te pueden dar un componente relevante del pie de las próximas unidades, ¿ya? Entonces eso también hay que considerarlo. Lo que sí, este modelo, como les digo, de sociedades de inversión es un modelo bastante apto para gente que tiene más de 3 o 4 propiedades, es un modelo un poco más complejo, ¿ya? Acá en la pantalla no veo más preguntas respecto a este tema, así que, y también en honor al tiempo, vamos a pasar al capítulo siguiente de inversiones financieras. ¿Ya? Bueno, y finalmente, el otro mercado en el cual nosotros podemos participar como personas naturales tiene que ver con el mercado de inversiones financieras o mercado de capitales, como se le llama. En general, este es un mercado muchísimo más complejo, está bastante más alejado de las personas, en general es un mercado muchísimo más institucional. Los principales activos a los cuales yo puedo disponer en este mercado son, aquí hay una pequeña lista, pero son acciones, renta fija o bonos, que estos pueden ser corporativos, estatales, de diverso tipo, activos reales inmobiliarios, aquí están los departamentos, bodegas, oficinas, un pool de activos bastante grande, monedas, euro, dólar, moneda emergente, lo que yo quiera, y otros activos como commodities, hay una infinidad bastante grande. ¿Ya? Ahora, yo tengo siempre dos formas de invertir. Uno es la inversión directa y la inversión indirecta. ¿Ya? La inversión directa es que yo simplemente me creo una cuenta en una corredora y voy y compro acciones o bonos o monedas, lo que yo quiera. En general, esto no se recomienda a personas naturales que no tienen conocimientos porque es bastante engorroso, el acceso a información respecto de las compañías es bastante lento, requiere temas técnicos bastante complejos. Yo tengo mucho, o sea, por consultas que me llegan, por mi trabajo, he conocido mucha gente que se quiso meter en el mercado accionario, por ejemplo, y me dijeron, oye, después de un año me volví loco porque solo compraba y vendía 3 acciones y de verdad que al final ni gané mucho para todo el tiempo que le dediqué. Son mercados complejos en los cuales a priori la recomendación es, si es que no hay un conocimiento técnico o un grado de sofisticación bastante relevante, es mejor no participar de forma directa. Y luego está la inversión indirecta, que es la inversión a través de fondos mutuos y fondos de inversión, en las cuales yo delego en una institución financiera especializada la gestión de fondos. ¿Ya? Los fondos mutuos y fondos de inversión son fondos, valga la redundancia, son estructuras, por así decirlo, de capital, en las cuales yo compro una acción, en la cual yo soy dueño de una participación del fondo, y el fondo tiene un mandato, en el cual te dice, sabes que este fondo va a invertir en deuda de países emergentes, listo. Otro fondo va a decir, sabes que yo voy a comprar acciones de compañías tecnológicas de Estados Unidos, y solo compra eso, en dólares. El otro va a comprar
instrumentos financieros diversificados en euros, ¿ya? Entonces, cada fondo tiene un mandato en particular, ¿ya? Acá, las principales diferencias entre los fondos mutuos y fondos de inversión es que los fondos mutuos no requieren tamaños de órdenes o tickets muy grandes, son líquidos. Yo puedo retirar el dinero por mandato legal en 10 días, tiene que estar el dinero en mi cuenta, entonces yo puedo entrar y salir cuando lo estime pertinente, ¿ya? Los fondos de inversión tienen muchísimo más restricción. Muchos fondos de inversión no son para personas naturales, algunos tienen la restricción per se, que son solo para inversiones institucionales. Cuando permiten personas naturales hay veces que hay restricciones de ticket, o sea que el ticket en el cual yo tengo que entrar en la inversión es bastante considerable en algunos casos. En algunos casos dice, ¿sabes qué? Por menos de 1 millón no acepto, o por menos de 10 millones, o lo que sea, es un monto que lo definen ellos. Y muchas veces también tienen liquidez más acotada, o sea, tienen pequeñas ventanas de liquidez que dicen yo te voy a establecer, por ejemplo, ventanas de 10% de retiro una vez al trimestre. Entonces, si yo quisiera rescatar la totalidad de mis fondos, me demoraría al menos 10 trimestres en sacar el dinero, ¿ya? Ahí hay que verlo caso a caso. La principal ventaja que tienen estos instrumentos, sí, es que me permiten acceder a un especialista en gestión de activos, a un costo que en general va en el orden del 1,5%, y lo que obtengo es una gestión profesional de los fondos, en los cuales yo puedo obtener liquidez. Lo único que sí debo considerar de forma previa es que yo tengo que definir en qué quiero invertir el dinero, ¿ya? Para esto existen también muchos rankings. Hay un premio que da la industria el diario financiero, que se llama Premio Salmón, a los fondos mutuos, que los categoriza o los divide en una infinidad de categorías, por tipo de moneda, por tipo de activos, por tipo de países, y establece unos rankings. Entonces, para personas que no tengan mucho conocimiento de los mercados o de cuáles son los mejores gestores, lo que yo puedo hacer es ir a esos rankings que son públicos y ver, oye, ¿sabes qué? Para invertir en acciones Chile, las 3 casas que son buenas son el gestor A, gestor B, gestor C, y ahí recién tomar contacto con ellos para que te den cierta asesoría, ¿ya? Eso es algo que yo lo puedo hacer y hay bastante información y es la forma más eficiente. Hay varios comparadores también de retorno y hay bastante información. Entonces yo creo que esa es la forma más óptima para personas naturales para participar en los mercados financieros. Por último, existen unas plataformas de trading que tienen que ver más con inversión directa, que lo que te proveen básicamente es que yo lo que puedo hacer es que a través de esta plataforma tengo la posibilidad de comprar y vender una infinidad de acciones y de instrumentos financieros, de commodities en distintas monedas, y de una forma bastante simple yo tengo acceso a un montón de activos financieros para que yo los pueda transar, ¿ya? Entonces, aquí hay dos partes de la historia. Una es que yo tengo bastante acceso a bastantes instrumentos, a bastantes países, entonces son plataformas bastante completas. En general, no te dan recomendaciones de inversión, porque la plataforma de trading gana dinero cada vez que tú compras y vendes, ¿ya? Entonces, en general, carecen de la segunda parte. Si tú no tienes un conocimiento muy acabado de qué se trata cada una de las inversiones que están puestas ahí, la verdad es que va a ser una pantalla con 10.000 instrumentos por comprar y por vender, pero no vas a tener mucho conocimiento respecto de qué puedes comprar o a qué puedes acceder, ¿ya? A ver, algunas preguntas respecto. Me preguntan qué plataformas para trading de acciones recomiendo usar acá en Chile para acciones en el extranjero. A ver, no te puedo hacer una recomendación particular de plataformas de trading. En general, las formas que tú tienes de operar en el mercado financiero son 2 o 3, que hay que evaluarlas por separado y ver qué servicio te va a ofrecer cada uno. Primero está todo el mundo de las administradoras generales de fondos, que te ofrecen cosas que son más en la línea de fondos mutuos, fondo de inversión. Luego las corredoras per se son plataformas de trading, o sea, la tienen incorporado.
¿ya? En general, ellos tienen acceso a cualquier tipo de inversión, tanto en Chile como en el extranjero, porque tienen los convenios creados para comprar instrumentos acá y afuera. Y luego están las plataformas de trading, por así decirlo, más el estilo APP, ¿ya? Que de esas yo de verdad que desconozco, me muevo más en un mundo de corredores un poquito más formales, ¿ya? Las plataformas de trading son, a ver, para el tema de monedas ha hecho muy famosa la que se llama Forex, entiendo, no sé si todavía existe, desconozco si sigue vigente o no, pero es algo o sea, que es una de las opciones que tú podrías evaluar. Ahora, me preguntan si cuando rescato un fondo mutuo de Estados Unidos y lo reinvierto en un money market, no pago impuesto por la utilidad, parece 18 bis, y después de un mes rescato de CRIP, no pago impuesto por lo ganado en el rescate de Estados Unidos. Acá me están hablando de una consulta tributaria respecto de si hay un rescate de un fondo mutuo en Estados Unidos y se reinvierte en un Clipper o en un money market, si no pago impuesto a la utilidad por ser 18 bis. Si después de un mes... A ver, el beneficio tributario del 18 bis depende del instrumento en el cual tú estés invirtiendo, ¿ya? Lo que tienes que ver claramente es si es que el segundo instrumento en el cual tú vas a invertir tiene o no un beneficio tributario asociado, ¿ya? Ahora, lo que sí también tienes que entender que si tú vas a participar en el mercado formal, por así decirlo, en corredoras, la corredora de forma automática te va a afectar las retenciones tributarias. Entonces, merece la pena que eso lo consultes de forma previa o sea, efectuar la inversión, ¿ya? Porque lo que hace la corredora con tu cuenta es pagarte los fondos netos. Entonces, si no viste de forma previa si un instrumento tenía beneficio tributario o no, y en un caso, por ejemplo, sí lo tenía y te cambiaste un instrumento que sí paga impuestos, cuando efectúes la liquidación te vas a encontrar con que tus fondos bajaron por efecto de la tributación. ¿Ya? Me preguntan por recomendaciones de corredoras. Mira, en las páginas web, o sea, en Google hay un ranking que elabora la CMF por cartera administrada de corredoras. En general, las corredoras bancarias son las que tienen como, por así decirlo, el mejor grado de servicios, ¿ya? Y los rankings son bastante públicos, se hacen una vez al trimestre. Existe un ranking tanto de montos transados como de utilidades, ¿ya? Ahora, lo que sí hay que entender es que la corredora tenga utilidades no significa que los clientes tuvieron utilidades, ¿ya? Entonces, la parte de calidad de servicios, eso hay que evaluarlo y depende mucho, más que la corredora en sí, del ejecutivo particular que tú tienes, ¿ya? Voy a ir a las preguntas que están pendientes. ¿El IVA solo para la venta de propiedades nuevas? Sí, solo para las propiedades nuevas. Las propiedades de hecho son las que se construyeron del 2018 en adelante, si no estamos en 2016. Incluso algunas propiedades que, como la ley es bastante reciente, incluso algunas que tenían permisos de edificación y se edificaron de forma posterior, tampoco estuvieron sujetas a IVA. ¿Ya? Pero si tú derechamente te compras una propiedad usada, el IVA no corre. ¿Ya? Dice, al crear una SPA, ¿puedo aportar propiedades que ya tengo? Y si eso trae algún beneficio y si pagan patente por el capital. O sea, tú puedes aportar las propiedades, sí. ¿Va a tener que pagar patente por el capital a la SPA? Sí. ¿Tiene beneficios? ¿Tiene algún beneficio? O sea, si tú traspasas una propiedad de persona natural a la SPA, ya hay un IVA entre medio, lo vas a perder. ¿Ya? Recuerda que aquí vas a tener que hacer una novación, si la propiedad está arrendada, del crédito, que no es muy fácil, los bancos son bastante reticentes a hacerlo. Si no puedes hacer la novación, vas a tener que hacer una compra-venta. Y en esa compra-venta también hay factores tributarios que tienes que evaluar, ¿ya? Muchas veces se aconseja hacer esto para que la sociedad pueda tener una continuidad y una historia en términos de generación de flujo para empezar a pedir crédito hipotecario futuro, ¿ya?
Bueno, la ventaja de comprar con el DFL2, bueno, un beneficio que es bastante directo y lo más simple de ver es en el gasto de contribuciones. O sea, en general, eh, cuando tú firmas la escritura, si la propiedad está sujeta al DFL2 y tú calificas, es como automático tomarlo. ¿Ya? Eh, Otra consulta, me preguntan si soy tributarista. No. ¿Dónde puedo contactarte por el tema de los departamentos? Después lo veo internamente con la gente que está organizando esto. Una consulta de acciones. En el afán recaudador que se viene, ya hay luces en el mercado dentro de las exenciones que se permiten, que se pretenden eliminar la no tributación de ganancias de capital. Mira, en verdad, si bien existe un afán recaudador que se viene y que es inminente, no hay ninguna claridad de momento respecto de cuáles van a ser los beneficios tributarios o las exenciones tributarias que se van a eliminar. O sea, la discusión está bastante, o sea, yo creo que está bastante en pañales. Ahora, si veo viable un cambio de ley de mercado de capitales, las leyes de MK1 y MK2 fueron leyes o acuerdos bastante transversales y bastante tortuosos y fueron bastante lentos. No creo que hoy día estén de verdad los tiempos ni las ganas de hacer una modificación muy profunda en esta materia. O sea, la reforma también a la renta, la última reforma, es bastante reciente y no lo veo como algo que pueda ocurrir en el corto plazo. ¿Existe algún registro de plataformas de trading? Tienen que estar registradas en la Superintendencia de Valores de Chile, en la actual CMF. ¿Cómo puedo asegurar que una plataforma sea seria y no esté expuesta a estafa? Una de las principales, o sea, primero no existe un registro de plataformas de trading. Una de las principales recomendaciones que uno puede hacer cuando participa en el mercado de inversiones es que traten de operar siempre con contrapartes que estén reguladas, ¿ya? O sea, no van a estar exentos de estafas, han ocurrido estafas en el mercado de capitales igual, pero claramente el grado de información y de sofisticación que tienen este tipo de compañías al estar registradas en la CMF o en el regulador pertinente, te da un nivel de confort que es bastante distinto a operar con alguien que no lo regula nadie. Lo mismo pasa en el mercado de la AFP, por ejemplo, si uno compara la regulación a la cual se exponen las administradoras de fondos de pensiones versus la regulación inexistente que tienen los recomendadores de movimiento de fondos, es algo bastante asimétrico, y eso también tiene implicancia en muchas veces en la calidad de los equipos que tienen estas personas detrás, en los sistemas que tienen detrás. Entonces, mi recomendación es no transar con plataformas que sean no registradas. Yo no lo hago. Ahora, eso tampoco quiere decir que no vas a ganar plata si es que estás con una plataforma que esté no registrada. No te estoy diciendo eso, pero en general creo que es un elemento a considerar el riesgo que estás corriendo al efectuar la inversión. La utilidad que genera la rentabilidad de las acciones con la persona natural, ¿cómo tributan? Esa parte tiene que ver con la acción en particular que se trata. Hay acciones que, dependiendo los grados de liquidez, tienen cierto tratamiento tributario y otras no. Ahora van a entrar a tu declaración de renta anual. Dices, otra pregunta, si tengo acceso al crédito hipotecario con un pie ahorrado y con financiamiento listo, ¿existe alguna situación en que convenga arrendar y no comprar una propiedad para vivir? Si tengo acceso al crédito hipotecario, ¿alguna situación en que convenga arrendar y no comprar? Ah, eh, mira, a ver, financieramente hablando, el, te podría convenir arrendar si es que el gasto que tú estás realizando en arriendo es más que compensado con lo que vas a obtener en la propiedad que tú estás arrendando, ¿ya? Entonces, o sea, que tú vas a comprar para efectos de inversión, por así decirlo. En términos generales, lo que se produce es que es bastante poco probable que esta situación ocurra, y lo que tienes que considerar es cuál es el valor que van a tener ambas propiedades, ¿ya? Recuerda que si tú eres una persona natural también, estás pidiendo, digamos, un hipotecario de, digamos, elevado, 4.000, 6.000, 8.000 UF. En general, el componente también de intereses
que tú vas a meter en tu declaración de impuestos va a ser algo también bastante considerable en la declaración de renta anual, sobre todo en los primeros años. Entonces, conviene hacer bien la matemática de cuáles son los montos involucrados, tanto de arriendo como de dividendo, para ver si es que financieramente te es conveniente o no mantenerte en una propiedad arrendada versus la opción de comprar. Ahora, si tú te vas a mantener en una propiedad arrendada, lo que también tienes que sumar es qué vas a hacer o cuál va a ser el uso alternativo de tus fondos. Porque si tú ya tienes el pie que está ahorrado, tú puedes tomar la decisión de hacerlo un money market que va a rentar cero, o tú puedes decir, ¿sabes qué? Voy a meter la plata en determinada activo financiero y voy a rentar UF más 3 más 4% al año. Eso también puede ser bastante considerable si el monto del pie que tú tienes ahorrado es importante. Y bueno, por tema de tiempo solamente me queda una pregunta más para ir cerrando esto. Me preguntan sobre si tengo alguna idea de la portabilidad financiera que que se inicia este mes. Mira, la portabilidad financiera yo leí lo que es o sea, lo que es el proyecto de ley, que es lo que salió. A priori suena que es algo bastante positivo para nosotros como clientes, porque es bastante simple cambiarse tanto en crédito hipotecario como en créditos de consumo de una institución financiera a otra. También por primera vez se metieron tanto las mutuarias como los bancos, como incluso las compañías de seguro. Hay varias instituciones, o es multisectorial, por así decirlo, el universo de compañías que están metidos. Ahora hay que ver en la práctica cómo se va a dar esta transición. No es tan claro que sea algo muy simple. Hay una prueba de fuego adicional que tiene que ver con la pandemia y con la falta de firmas. No están todos los procesos absolutamente digitalizados. Yo creo que eso no va a estar por un tema de que la ley se aprobó ahora. Entonces, este tipo de restricciones puede hacer que la portabilidad tenga un menor efecto o impacto en nosotros como consumidores de servicios financieros que lo que hubiese tenido bajo condiciones normales, ¿ya? Pero de todas maneras, sí, todo lo que nos pueda servir y ayudar en disminuir los costos de transacción y nos pueda, así decirlo, vitaminar entre múltiples instituciones y siempre ir accediendo a la más barata es algo conveniente para nosotros. Así que eso es, por tema de tiempo, esa era la última pregunta que estaba autorizado a responder. Muchísimas gracias a todos por su presencia. Muchas gracias también a la gente del Magíster de Contabilidad y de la Escuela de Posgrado de la Universidad de Chile por permitirles estar con ustedes hoy día. Así que eso, básicamente espero que haya sido de su agrado. Cristian, a ti muchas gracias por tu tiempo. Muy explicativa tu clase, de verdad estamos recibiendo muy buenos comentarios. El equipo de posgrado que está detrás de esto también estuvimos todos tomando apuntes, así que también nos sirvió. Les queremos agradecer a los más de 100 asistentes que estuvieron de forma constante en la charla haciendo preguntas. Les dejamos algunos enlaces de interés en el chat para que los puedan ver y ahora les vamos a dejar unos videos para ir cerrando. Así que eso, muy buenas noches a todos, gracias Cristian y gracias a los asistentes y al equipo de posgrado por esta nueva charla. Muchas gracias, hasta luego. Chao. Un egresado